7 de la mañana, 49 minutos. En medio del dolor y la decepción frente a la justicia habló Nancy Torres, la madre de Laura Valentina Lozano, la joven de 21 años que fue presuntamente asesinada por su expareja en Bogotá. Con un llamado directo se dirigió al juez de garantías a que ordenó la libertad del sospechoso. Nancy Torres enterró a su hija Laura Valentina Lozano hace 2 días. Antes de sus exequias, su presunto asesino quedó libre luego de que un juez de garantías considerara que José López no era un peligro para la sociedad. Usted estaba liberando a una persona que mató a otra persona, que mi hija tenía todo el derecho de continuar con su vida y que bajo ninguna circunstancia él tenía el derecho de quitarle la vida a mi hija. Y el juez no vio eso. ¿Sí se da cuenta? Porque yo no confío. En la audiencia, el juez 58 de garantías basó su decisión en el relacionamiento de López con otras mujeres. En este caso, por supuesto, lo primero que se va a desechar es que ocurrió el resultado fatal y que no hay ninguna evidencia de la cual nos date que exista la posibilidad simplemente porque tenga trato con femeninas en las cuales pueda afectarlas ese riesgo de continuidad de la actividad delictiva. El sospechoso de la muerte de Laura Valentina era su exnovio. Según Nancy, su relación había terminado hace 1 año, pero después de unos meses volvieron a hablar. A mí este caballero nunca me gustó. Yo siempre tuve en mi corazón esa angustia de este tipo porque no me gustaba, yo, vale, por favor, aléjate de esa persona. Pero después yo me di cuenta que no era buena persona, sino que era una forma de controlar. El caso de Laura Valentina ha sido el centro del debate sobre el valor de la vida de las mujeres y la deuda de la justicia con las víctimas y sus familias. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, pidió a la Fiscalía que, si era procedente, volver a pedir medida de aseguramiento en contra de López. La Defensoría del Pueblo, a través de sus redes, mostró su preocupación sobre este caso, advirtiendo que cuando las instituciones no toman las medidas oportunamente, los hechos tienden a repetirse. Después de la muerte de su hija, Nancy quiso hacer un llamado a todas las mujeres. Abran los ojos, hay signos de la gente como este caballero, bueno, como este señor José López. Ellos dan signos, ellos dan muestras, ellos dan indicios de cómo son. Ojo, mujeres, no tengamos miedo a denunciar. Solo en enero de este año se han denunciado 28 crímenes en contra de mujeres y cerca de 963 delitos sexuales en contra de niñas y mujeres en Colombia. Que el caso de Laura Valentina no sea un nombre más en una lista de cifras. Está con nosotros Laura Tami Leal, ella es la secretaria de la Mujer en Bogotá. Secretaria, bienvenida, gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el espacio. Sé que estaba escuchando la nota previa y quiero recordar uno de los fragmentos del juez 58 de garantías que dijo: no hay ninguna evidencia de la cual nos da de que exista la posibilidad, simplemente porque tenga trato con femeninas en las cuales pueda afectarlas ese riesgo de continuidad de la actividad delictiva. ¿Cómo reciben o cómo sienten ustedes un argumento como este de parte de una secretaría también que todo el tiempo está acompañando y tratando de proteger a la mujer? Bueno, es muy importante decir que estaba en un contexto de audiencia y estaba justificando por qué el agresor no tiene o no repercute en un indicio grave para la sociedad, ¿no? Entonces, para nosotras, digamos que la justicia de las mujeres se tiene que materializar en unas audiencias que tengan enfoque de género, una responsabilidad de los funcionarios. No es posible que él esté esgrimiendo un argumento de cómo él se comporta bien con otras mujeres, entonces no representa un peligro para la sociedad o para otras mujeres, máxime además cuando fue capturado en flagrancia. Entonces yo creo que esto es relativizar la violencia contra las mujeres y sí pedimos que haya celeridad y que en lo que viene de ese trámite pues haya una mayor contundencia por parte del juez y por parte de cada institución que hace parte de la ruta y que se encarga de hacerle justicia a las mujeres en esta ciudad, en este país. Claro, secretaria, uno siempre respeta la independencia de la justicia y sobre todo el trabajo de nuestros jueces, pero realmente uno escucha los argumentos del juez y son muy débiles frente a lo que en realidad sucedió, que es la muerte de una mujer de 21 años y adicionalmente, usted dice, fue capturado en flagrancia.
Así es, yo creo que efectivamente son los argumentos débiles los que dice el juez, digamos, decir que como él se comporta bien con otras mujeres, que prácticamente el móvil o el motivo que tuvo tenía como víctima específica a Laura Valentina y que en ese sentido, como ya se perpetuó ese crimen en contra de ella, entonces que el resto está tranquilo. Y creo que manda un mensaje muy grave a la sociedad, porque las violencias contra las mujeres no se pueden menospreciar ni relativizar de esa manera. Y también manda una necesidad, un compromiso contundente de las autoridades, de cada una de las autoridades que intervienen en estos procesos para que evalúen el enfoque de género y de derechos humanos que tienen al interior y cómo esto está afectando los derechos de las mujeres, la falta de esos enfoques oportunos en la atención, pero en este caso además en la judicialización que tenemos en este proceso y en esta audiencia. Contaba la familia de Laura Valentina que la joven vivía en un ciclo de acoso, de violencia psicológica, de acoso digital. Seguramente hay muchas mujeres que se sienten identificadas en ese momento con ese proceso. ¿Hay garantías para ellas en ese momento? ¿Qué tipo de protección puede tener una mujer que se encuentre frente a estas circunstancias? Bueno, el tema de las violencias contra las mujeres pasa por diferentes puntos: prevención, atención y sanción. Y para que haya una verdadera justicia, pues necesitamos que efectivamente la sanción llegue. En términos de atención, digamos, Bogotá cuenta con cerca de 80 puntos donde las mujeres pueden levantar la mano y está directamente la Secretaría Distrital de la Mujer para atenderlas y para generar ese curso hacia la denuncia. También es cierto que según Medicina Legal, este año las mujeres en riesgo de feminicidio se triplicaron en enero en Bogotá, lo cual nos habla de que las mujeres están levantando la mano, porque ese es un tamizaje que hace Medicina Legal en medio de la ruta de atención. Y como están levantando la mano, la responsabilidad de nosotros como instituciones es responder a esa confianza con contundencia y con protección. Las mujeres que están ahí en este momento son cerca de 3.000 en Medicina Legal identificadas con este riesgo. Nosotras les hacemos un seguimiento en conjunto con la policía y con otras entidades además de la ruta. Por supuesto que nos preocupa, por supuesto que tenemos un compromiso en seguir garantizando ese derecho de vivir libres de violencias que tenemos las mujeres en esta ciudad y en todo el país. Sí, secretaria, en el caso puntual de Laura Valentina, ¿ustedes van a hacer un seguimiento a la familia, sobre todo en el proceso judicial, después de este antecedente con el juez de garantías? Esa es una pregunta muy clave. Una vez nos llega a nosotros la noticia criminal por medio de la policía, lo que hacemos es iniciar esa interlocución con las víctimas directas, en este caso con la madre de Laura Valentina. En general lo hacemos con todas las víctimas indirectas cuando sucede un feminicidio en esta ciudad. ¿Y qué hacemos? Dos cosas. Primero, ofrecemos una atención psicosocial, porque hay que entender que estas personas perdieron a un ser querido y ese acompañamiento es clave, además porque tienen que tomar decisiones muy importantes en términos judiciales o jurídicos y nosotras tenemos que hacer esa primera contención. Lo segundo es que ofrecemos la representación judicial totalmente gratuita en estos casos. Así la Fiscalía vaya con una tesis distinta a las audiencias y a juicio. Si nosotras encontramos los elementos, nosotras vamos con una teoría de feminicidio distinta y hacemos esta defensa de las mujeres, de las víctimas indirectas que nos dan la representación judicial. Es Laura Tamis, secretaria de la Mujer de Bogotá. Muchas gracias por ese contacto, secretaria. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio.